18 minutos. Vamos a revisar comentarios. ¡Ah, no! No, vamos a hablar de la visita. Oye, pero tiene relación con la pregunta del día de hoy, porque tiene relación con la visita del presidente electo a Argentina. Sí, pues José Antonio Kast estuvo en su primer viaje tras ser electo presidente de Chile. Su primer viaje fue, bueno, tal vez con el país con el que tenemos más relaciones, ¿no? Somos países hermanos. Hermanísimos, sí. Visitó a Javier Milei, el presidente argentino, nada más y nada menos que en la Casa Rosada, y ahí tenemos imágenes de ese encuentro. Ahí está junto a Karina Milei, la hermana del presidente, que también tiene un rol preponderante en el gobierno argentino. Y habló de todo. Todo con el presidente de ese país, y sobre todo compartieron su visión sobre temas migratorios, por ejemplo, y qué podría pasar, por ejemplo, ante una eventual salida de migrantes venezolanos hacia la frontera argentina. Claro, y esto porque tiene que haber coordinaciones, es parte de lo que ha adelantado ya el equipo del presidente electo. Incluso él también lo delineó en el debate de Anatel, que puede haber sido dentro de las últimas oportunidades que se refirió a esto, que las coordinaciones con otros países que va a intentar hacer este gobierno van a ser de las primeras gestiones en materia de migración que se van a establecer. Vamos a escuchar las declaraciones que se produjeron en esta visita flash, porque además fue organizada muy rápido y de manera, o sea, cuando no habían pasado ni siquiera 48 horas de su triunfo, ya estaban en Argentina. Y los simbolismos son importantísimos, ¿eh? Recordemos que la última vez que se cruzó el presidente Gabriel Boric con Javier Milei, ¿te acuerdas que el presidente chileno no se levantó para saludarlo? Claro. La relación era súper fría, súper distante, no había una buena relación, no hubo visitas bilaterales de uno y otro lado. Javier Milei no vino acá como presidente, como visita de Estado en nuestro país, y Gabriel Boric tampoco fue a ese país. Sin embargo, José Antonio Kast lo primero que hace como presidente es viajar a visitarlo a él. Me fijé en algo, ¿no le llevo una camiseta de Chile? ¿O sería de otro equipo? Pero una camiseta roja que tiene colgada en el sillón del escritorio, en la silla del escritorio. Después lo vamos a revisar. Vamos inmediatamente a ver las declaraciones que esto provocó, cuando después posaron incluso con la motosierra. Los temas principales que tratamos con el presidente de la República, Javier Milei, son temas de desarrollo económico, temas de seguridad, temas de migración, que han afectado gravemente a nuestra nación, una nación que tenía un nivel de desarrollo importante, lo cual lo hacía atractivo para muchas personas que vienen huyendo de países que han destruido su economía. Por lo tanto, la migración de Venezuela a Chile fue muy alta, porque era el país que económicamente estaba más estable. Nosotros nunca dijimos que en el primer día íbamos a poder expulsar 300.000 personas y más, porque son más de 300.000, porque es evidente que no hay capacidad para hacer eso. Por eso la invitación es que si alguien quiere algún día volver a Chile y que está en situación irregular, tome sus cosas, todas sus cosas, se vaya y después postule a ingresar de nuevo. Ya, ahí está la camiseta, no es de Chile, po. Yo la vi a la pasada. Por eso quería ratificar. Puede ser una camiseta de Estudiantes de La Plata, que acaba de salir campeón en Argentina. Ah, por eso la tenía ahí. Po. Sí, y que Javier Milei apoyó ampliamente la actitud de todo esto. Bueno, todo un tema futbolero de ese país, pero ahí estaba el vínculo tal vez. En torno a las declaraciones del presidente electo, él dice, nosotros nunca dijimos que el primer día de gobierno iban a salir 330.000 migrantes irregulares de nuestro país. Pero recordemos que una de las frases más utilizadas en los debates presidenciales fue cuando él decía, les quedan 90 y tantos días, les quedan 98 días para que salgan. Ya, y eso, si bien para nadie es lógico que salgan 330.000 personas en un solo día, porque la frontera no da, ya lo hemos visto en el último tiempo, igualmente con esa frase lo que intentaba decir es que apenas él entrara en el poder, en el gobierno, los iba a sacar a todos. O sea, al margen de que no sea en un solo día. Claro, y preocupación también había en el gobierno argentino sobre qué destino podrían tomar esos 300.000 venezolanos. No tenemos ese ambiente, ¿no, Omar? De la motosierra. Posando con la motosierra, los dos, el presidente argentino y el presidente electo. ¿Lo vamos a escuchar? Ahí viene, mira. A ver. ¡Viva la libertad! Si hay una buena noticia, es que la libertad avanza en toda Latinoamérica. ¡Viva la libertad, carajo! Si hay una buena noticia, es que la libertad... Y ahí... Ahí está. Aquí tenemos un presidente que hace TikTok ya, po.
Acorde a los nuevos tiempos. ¿Javier Milei? Sí, no, y José Antonio Cast, o sea, un presidente electo, quiero decir. Todavía no asume. Un buen equipo ahí en redes sociales. Claro. La motosierra, recordemos que ha sido el símbolo de Javier Milei, utilizado como la motosierra que va a pasar con el recorte al gasto público. Claro. Por eso lo usó y Que por iba a eso tiene arrasar con esa todo. motosierra, la tiene ahí reluciente en su despacho presidencial. Probablemente están más o menos en la misma sintonía, llegan como con ideas parecidas, ¿no? En términos de lo que pasa con el presidente electo José Antonio Cast acá en nuestro país. ¿Qué dijeron del Palacio de la Moneda? Lo escuchamos. Bueno, Claro, sí, sí. a ver, a propósito de esto, el presidente electo también se refirió allá y confirmó una pregunta que le venían haciendo desde el día de la elección: si iba a vivir o no en el Palacio de la Moneda. Recordemos que en la pregunta del día de hoy hay mucha controversia al respecto y esto dijo, además que le aclararon que es patrimonio. Escuchemos lo que dijo el presidente electo. Claramente nosotros hemos dado señales de que sí tenemos interés en vivir en la moneda. Han habido discusiones respecto de si uno puede vivir en un momento histórico. Yo le puedo decir que ya hay dentro del palacio mucha gente que vive ahí, partiendo por la Guardia de Palacio. Si a mí me dicen que no puedo tener una habitación como la que yo pudiera aportar yo, bueno, no tengo problema en dormir en el tercer piso. ¿Ah? Pero si puedo llevar mi cama, puedo llevar mi comedor y puedo llevar mis cosas, porque hay toda una discusión de que no puedo mover nada. Bueno, no muevo nada, pero llevo un saco de dormir. Esa es mi voluntad. Me llevo un saco de dormir, decía, o sea, un saco de dormir y todo quiere irse a un vivir a la pijama moneda. party. Sí. Un pijama party. Claro, está porque él dispuesto dice, a yo hacer. no quiero que el Estado gaste un peso de más en una casa para mí, así que me voy a vivir ya en una casa que es del Estado. Claro. No. Y ahora me acordé, Roberto, de la pregunta que tú me hacías al comienzo del informativo. Sí hay ducha en el Palacio de la Moneda. Sí. Ahora me acordé que Un bañito con ducha. hay una... No, a nivel de superficie. A nivel de superficie hay oficinas que tienen ducha. Lo sé porque la vi, porque estaba ahí. Bien. Estaba Así ahí que no, en distintos rincones. se y en podría distintos duchar ahí el momentos. presidente. Se podría duchar ahí. Sí. Ahora, esas no están en el despacho y yo no he entrado al despacho del presidente. Aclaremos aquello. Pero me imagino que si en algún minuto el presidente Lagos tuvo una cama, el presidente Piñera también utilizó el mismo mecanismo como de un lugar de descanso, evidentemente tiene que haber habido una ducha, Claro. si no, ¿cómo? ¿Debe el presidente José Antonio Cast, el presidente electo, vivir en la moneda? Eso lo preguntábamos al hashtag Despierta con SHB. ¿Qué les parece esa idea? Por ejemplo, Tamara dice, buen día, me parece excelente que nuestro presidente viva en la moneda. Saludos, dice Tamara. Me encanta que Roberto no vea a la misma distancia que yo, porque se hace el joven, pero ahora no ve. Ya, Pablo Poblete dice... Gracias por bataola. exponerme de esa forma, Karina. Pero es que justo, po, es igualitario. Tanta bataola que hacen con la intención del presidente electo Cast de querer vivir en la moneda. No se olviden que el último que hizo uso de esa modalidad fue el expresidente Gabriel González Videla y otros más hacia atrás también. Claro, no, en tiempos donde era más común vivir en un palacio de esas características. Claro. Amanda dice, hola, a mí me parece excelente, gastos menos en traslado, escoltas y trastornos en tráfico, dice Amanda. Ahora, escolta va a tener que tener igual. Po. Si el presidente, recordemos que habitualmente o día a día tiene que salir a actividades fuera del Palacio de la Moneda, así que escolta va a tener que tener igual. M. Zamorano dice, buenos días, Cari. Roberto, no estoy de acuerdo que viva en su casa y aunque se demore 1 hora y media en llegar con su familia, es lo que vivimos la mayoría de los chilenos. Tenemos más comentarios al hashtag Despierta con SHB. Jaime dice, ya hay gente que vive en la moneda, por ejemplo, la gente de guardia, lo que decía recién José Antonio Cast en la cuña. Si él quiere estar en la moneda para atender su trabajo sin perder tiempo en transporte, que lo haga. 1 hora en el taco es riesgo en seguridad, dice Jaime. Ahora, me llama la atención de las declaraciones del presidente electo que dice, ha habido discusiones. O sea, por lo visto, no ha sido un tema fácil. Y dice, ya hemos manifestado, por lo tanto incluye a su familia también, la decisión de vivir acá, pero ha habido discusiones, así que parece que no están 100%. Ahora, una pregunta, una vez que él asuma como presidenta, como presidente, ¿de quién es la decisión finalmente? ¿Quién toma la decisión? ¿Yo vivo acá o allá? ¿Yo arriendo una casa o vivo en la moneda? Él puede finalmente decir, yo quiero vivir en la moneda y vivo en la moneda. Ya, pero es que tiene que ver también con temas de seguridad, de lo que diga. Sí, hay un informe de seguridad, claro. Sí. Tiene que haber un informe de la seguridad presidencial. Yo creo que la última palabra la tiene siempre el presidente, quien ejerza el cargo, pero se tendría que llevar algunas cosas de su casa. O sea, igual tendría que haber una mini mudanza. ¿Y ahí cómo lo dejan entrar?
no lo dejan entrar. No, ¿sabe qué? Le dejan las cosas afuera, ahí en la Plaza de la Constitución. Pero bueno, él decía que se iba con un saco de dormir nomás. Claro, dijo que estaba dispuesto a eso. Critters, si Kast quiere ver la posibilidad de vivir en la Moneda, me parece bien. Si quiere vivir en una casa cercana, me parece bien también. Mientras el Estado deje de pagar el arriendo de 104 UF, que nos cuesta el gustito de Boric, algo más barato, bien por mi presidente. Pero recordemos que el presidente Boric no es el único que ha arrendado propiedad. La presidenta Bachelet también lo hizo un tiempo en calle Burgos, en Las Condes. Claro. Bueno, y el presidente Gabriel Boric se trasladó a la comuna de Santiago Centro justamente para, él dijo, cuando inició su gobierno, no quiero vivir en el sector oriente, quiero vivir cerca del Palacio de la Moneda, en un sector menos acomodado, donde gaste menos plata por el arriendo. Claro. Y hay que mencionar también que hay temas de seguridad. La presidenta Bachelet tenía un departamento con su mamá en el sector de escuela militar y le dijeron que departamento no. Claro. Entonces buscó en el entorno, en la calle Burgos, que está a la vueltita, buscó una casa que arrendaron también en esa oportunidad. Y Jero Fines dice, lo van a criticar porque sí o porque no. Si vive ahí será un punto estratégico para su labor. Si lo hace, que lo disfrute y que saque adelante este país hermoso, dice Jero. Bien, muchas gracias por todos sus comentarios. 7:30 ya, ¿Cómo pasa el tiempo esta mañana? El presidente electo José Antonio Kast llegó esta mañana a Buenos Aires a lo que sería su primer encuentro internacional con un presidente de otra nación. Hubo abrazos y una fotografía junto al presidente Javier Milei. Posaron con la motosierra que Milei ha utilizado como símbolo de los recortes en los gastos del Estado. Además, José Antonio Kast dejó ver cómo será la relación entre ambos países durante su gobierno. Acá, candidato último acá. Hace apenas 48 horas cruzó el umbral de votos que alcanzaron antiguamente otros candidatos para hacerse de la presidencia. Y este martes cruzaba la cordillera en su primer viaje como presidente electo. Quiero dar las gracias a todos, argentinos y chilenos. Felicitaciones. Qué triunfazo. Encuentro, abrazo y reconocimientos en la Casa Rosada. José Antonio Kast y Javier Milei sellaron su primer encuentro este martes en un acto republicano que, además de lo efusivo, es ya tradicional entre las dos naciones. Los temas principales que tratamos con el presidente de la República, Javier Milei, son temas de desarrollo económico, temas de seguridad, temas de migración que han afectado gravemente a nuestra nación, una nación que tenía un nivel de desarrollo importante, lo cual lo hacía atractivo para muchas personas que vienen huyendo de países que han destruido su economía. Comentó que en vista de eso ya habría conversado con presidentes en ejercicio de la región, quedando pendiente el diálogo con el presidente de Paraguay para establecer así un corredor humanitario que permita el regreso de migrantes irregulares a sus respectivos países, moderando el discurso que pronunciaba durante la campaña, reconociendo que no existe capacidad para expulsión masiva. Nosotros nunca dijimos que en el primer día íbamos a poder expulsar 300.000 personas y más, porque son más de 300.000, porque es evidente que no hay capacidad para hacer eso. Por eso la invitación es que si alguien quiere algún día volver a Chile y que está en situación irregular, tome sus cosas, todas sus cosas, se vaya. Palabras también hubo para prófugos de la justicia y también para quienes etiquetó como supuestos funcionarios públicos que a su juicio no habrían hecho nada por el país. Pidió a los primeros entregarse y evitar que el Estado gaste dinero en sus capturas y a los segundos renunciar antes que sean expuestos. Solo vamos a decirle a la ciudadanía: mire, este señor lleva aquí 3 años haciendo informes que nunca le han generado un peso a usted, pero todos sus impuestos le generan el sueldo a él. Él verá qué quiere hacer. Nosotros vamos a respetar siempre la ley y las normas establecidas, todas. Pero la transparencia es absolutamente necesaria. Si hay una buena noticia, es que la libertad avanza en toda Latinoamérica. ¡Viva la libertad, carajo! Así, y con la motosierra característica de Milei desde Buenos Aires, José Antonio Kast respondió por temas directamente relacionados al gobierno que asumirá en Chile el próximo 11 de marzo. Punto en común con Argentina, el economista chileno José Luis Daza, el actual secretario de Economía de Javier Milei, que causa interés en el presidente electo para su gabinete, su amigo, dijo. Y sí, en la última semana he conversado con José Luis Daza, pero ahí hacerle un planteamiento concreto, eso no se ha dado. Todas las posibilidades están abiertas, pero como usted bien dijo, pasa por una decisión personal que no es mía.
Su decisión sí reunirse con la expresidenta Michelle Bachelet, encuentro que aseguró desde Argentina ya habría quedado en acuerdo y que debiese producirse antes de Navidad. Eso como parte de los acercamientos que ha tenido José Antonio Kast con sus adversarios políticos. Para el presidente Boric y su relación con Javier Milei también hubo señas, no solo de él, sino también de adherentes chilenos y argentinos. El orgullo de ser chileno, primero, y segundo, el orgullo de poder tener un presidente que se lleve bien con un presidente vecino y que puedan tener un encontrón real, un encontrón patriótico. Una felicidad enorme que esté acá en nuestro país. Me siento muy feliz como argentina, como patriota. Viva la libertad para toda América. Acá mi compañera colombiana también, vamos. Venezuela, faltan otros países y lo vamos a lograr. Nadie tiene que ser amigo de todos, pero las relaciones diplomáticas y las comerciales se han mantenido. Pero eso hoy día va a cambiar radicalmente y se va a potenciar. Claro que tal parece que con algunos pendientes, la UDI le solicitó a Kast abordar en Buenos Aires la extradición del exfrentista Galvarino Apablaza, sindicado como autor intelectual del asesinato en democracia del senador Jaime Guzmán y que permanece en Argentina desde hace más de una década. Nosotros no queremos generarle un problema a Argentina, pero sí esperamos que en algún minuto el señor Apablaza cumpla su condena. Y evidentemente que la protección que Argentina le ha dado a este terrorista y autor intelectual del deleznable asesinato del senador Jaime Guzmán es algo que hay que remediar. Entre otros temas, Kast aprovechó para aclarar lo que hasta ahora era un misterio, el lugar donde elegirá vivir cuando asuma. Sí tenemos interés en vivir en La Moneda. Si a mí me dicen que no puedo tener una habitación como la que yo pudiera aportar yo, bueno, no tengo problema en dormir en el tercer piso. Pero si puedo llevar mi cama, puedo llevar mi comedor y puedo llevar mis cosas, porque hay toda una discusión de que no puedo mover nada. Bueno, no muevo nada, pero llevo un saco de dormir. Extenso punto de prensa, el primero de esa magnitud y con los primeros anuncios que se dejan ver ya como presidente electo. Lo hizo en Buenos Aires, recibido por el primer mandatario con quien habló por teléfono después de su victoria en primera vuelta, el presidente de Argentina, Javier Milei. Felicitaciones. A esta hora José Antonio Kast ya toma el vuelo de regreso a Santiago y quien ha seguido toda esta intensa jornada en Buenos Aires es Guillermo San Martín, quien nos cuenta más de lo que ha ocurrido y concretamente, Guillermo, de uno de los incidentes que ha sido más comentado en Argentina, que es un encontrón, una discusión que tuvo el presidente electo chileno con parte de la prensa trasandina. Muy buenas noches. Hola, Guillermo. Hola Daniel Maca, ¿cómo están? Muy buenas noches. Claro, hace exactos 10 minutos que el presidente electo José Antonio Kast abordó su avión ya rumbo a la capital para retornar a Santiago en medio de una jornada de intensas actividades acá en Buenos Aires. De hecho, nosotros nos encontramos acá en el aeroparque desde donde partió rumbo a Santiago José Antonio Kast, donde puso término a esta jornada intensa, donde tuvo esta reunión con el presidente de la Argentina, Javier Milei, y tal como ustedes lo señalaban, a propósito de una situación muy particular que se vivió, puesto que se estaban todos los medios apostados en las afueras de la Casa Rosada, ahí en la Plaza de Mayo, para esperar la aparición tanto de Javier Milei como de José Antonio Kast por uno de los balcones de la Casa Rosada. Sin embargo, eso no ocurrió. José Antonio Kast decidió bajar hacia la explanada de acceso a la Casa Rosada, al Palacio de Gobierno de la Argentina, para poder saludar a algunos de los adherentes que estaban presentes ahí, chilenos y argentinos que quisieron llegar a saludarlo, y también se produjo el interés de la prensa por poder obtener sus reacciones de lo que había sido su encuentro con el presidente Javier Milei. Y ahí se produjo más de una discusión por parte del presidente electo con los periodistas que insistentemente les preguntaban, y él incluso hizo algunos llamados de atención, puesto de que se estaban poniendo condiciones de riesgo para algunas de las personas que querían llegar a saludarlo. Pasemos a revisar parte de ese ambiente, de ese tenso momento que se vivió entre José Antonio Kast y algunos medios trasandinos. Pero ¿cómo fue con mi cuento? Estuvo todo muy bien, pero en la tarde. Ahora quiero saludar a las personas. Le pido a la prensa un poco de respeto, porque ahora es el momento de las personas. Les pido de verdad. Yo entiendo la labor de la prensa. Entiendo la labor de la prensa, pero ahora es el momento de los ciudadanos. En la tarde vamos a tener un tiempo exclusivo para la prensa. Sí, esa discusión, Guillermo, incluso después pasó a mayores, porque termina incluso diciéndole a uno de los periodistas que si no saca el micrófono no lo va a dejar entrar a la conferencia de prensa que iba a dar durante la tarde.
Exactamente, eso fue subiendo el tono ahí de la discusión entre José Antonio Kast y algunos de los periodistas presentes, especialmente periodistas trasandinos, que no tenían mucho interés en asistir posteriormente a lo que iba a ser la conferencia de prensa que había anunciado que iba a desarrollar en el Hotel Intercontinental, y querían resolver de alguna manera lo que era su trabajo durante esa instancia, cuando él bajó desde las oficinas de la Casa Rosada hasta el sector de la explanada. Bueno, finalmente de alguna manera se fue subsanando estas diferencias con los periodistas trasandinos en medio de lo que fue la conferencia que brindó horas más tarde José Antonio Kast. Sin embargo, no del todo, porque incluso hubo algunas limitaciones a las preguntas de los medios. Se dispuso de tan solo 5 preguntas y quedó más de algún medio trasandino sin poder hacerle la consulta que esperaba al presidente electo José Antonio Kast. Muchas gracias, Guillermo. Muy buenas noches. Que tenga buenas noches. Bueno, vamos a hablar ahora del futuro de otro de los políticos, parte de los que fueron candidatos presidenciales también. Johannes Kaiser sigue siendo una incógnita que va a ocurrir con él luego del triunfo de José Antonio Kast. Claro, porque parte de las especulaciones es que tanto él como su partido podrían entrar con roles en el gabinete del futuro presidente electo, aunque también hay analistas que dicen que lo más conveniente para Kaiser podría ser quedarse fuera del gobierno e intentar convertirse en una alternativa. ¿Qué no se queda en la celebración? No, si me quedo en las celebraciones voy a celebrar en otro lado también. Lo que se ha prometido, nosotros vamos a ayudar a transformarlo en realidad. Fue la promesa de Johannes Kaiser a solo minutos del consolidado triunfo de José Antonio Kast. Desde un escenario diferente a la celebración del comando oficial, el diputado nacional libertario protagonizó la fiesta paralela que reunió a distintas figuras del sector en un panorama donde su espacio, tras el respaldo absoluto a la candidatura de Kast, es aún incierto. Yo no tengo de momento ningún rol. Bueno, las negociaciones tienen que ver con que, bueno, usted tiene resultados abiertos. En ese sentido, estamos negociando, estamos conversando. Las designaciones en materia de gabinete es algo que es una prerrogativa exclusiva del presidente electo. Lo importante hoy día es reafirmar lo que ha dicho el presidente electo José Antonio Kast, que este es un gobierno de emergencia, que tiene que convocar a sectores amplios del arco político. Sin descartar un rol en el futuro gobierno, son las negociaciones internas entre la derecha más dura, donde Johannes Kaiser ha representado un sector con posiciones aún más radicales que las del propio José Antonio Kast, diferencias que culminaron con su salida del Partido Republicano en enero de 2024 para posteriormente crear su propio conglomerado, ahora con un pacto recién disuelto que logró consagrar a José Antonio Kast en la moneda. El propio ex candidato nacional libertario mantiene el suspenso sobre si su sector podría ser oposición. ¿Qué le parece el hecho de que haya dejado de lado los temas valóricos José Antonio Kast? Si va a profundizar el tema woke, entonces claro que vamos a decir que no. Ahora no creo que lo vaya a hacer. Tácticamente, creo que es mejor el rol que podría jugar Kaiser fuera del gobierno que dentro del gobierno, porque efectivamente es un actor más bien disruptivo y evidentemente podría generarle más dificultades a un eventual gobierno de emergencia. Y creo que tiene un rol mucho más activo estando fuera, conteniendo, dando conducción a los sectores que van a ser más, que desde la propia derecha van a ser críticos. Para el director de Centro Democracia y Opinión Pública, Marco Moreno, el rol de Johannes Kaiser podría definirse en la oposición de una derecha más radical, tomando mayor protagonismo en el escenario político con el fortalecimiento de su partido, aunque no todos comparten esa visión. Formaron una coalición parlamentaria, tuvieron un muy buen resultado, tanto el Partido Republicano como los nacionales libertarios, y me parece desde ese punto de vista que son parte de este nuevo gobierno. Podría tener un cargo, a lo mejor asumir algún cargo ministerial o de esa naturaleza durante un periodo, porque me parece que eso sería relevante, porque indicaría que de alguna manera la coalición que ha ido construyendo José Antonio Kast va adquiriendo mayor sentido. Así, el escenario post-triunfo de José Antonio Kast deja posibilidades abiertas, donde la figura de Johannes Kaiser emerge como un actor clave aún por definirse, en consideración que además el ex candidato presidencial libertario terminará su periodo en la Cámara de Diputados.